Siendo un lugar de lujo, pero también de un encanto especial, el Preventorio de Aguas de Busot es uno de los lugares abandonados más enigmáticos y famosos de la provincia de Alicante, por su fenomenología paranormal. El Preventorio tiene muchos reportes de experiencias y anécdotas inexplicables allí vividas, y de eso precisamente os comenzaré a narrar en breve. Este edificio valenciano se mantiene en ruinas desde hace años, siendo protagonista de numerosas historias de terror. Esto sucede con el Preventorio de Aigües, un edificio que nació como hotel de lujo en el siglo XIX y que actualmente es uno de los puntos más visitados por los amantes de lo paranormal, muy a pesar de sus vecinos. Para conocer los inicios de lo que sería el Preventorio, debemos remontarnos siglos atrás. Ya en la época romana, el lugar se utilizó como zona termal. También durante la época musulmana son conocidas algunas crónicas alrededor de este paraje. Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX cuando comenzaría a construirse el radiante y robusto balneario de Aguas de Busot. Siguiendo la línea histórica del emblemático Preventorio, nos adentramos en el año 1838, un punto clave en el surgimiento del balneario. Tras varios litigios entre la administración pública y la familia del conde de Casas Rojas, el título de legítimo propietario recayó finalmente en el conde. Sería él quien daría vida a un lugar que muchos huéspedes considerarían un verdadero sueño. Sin embargo, lo que inicialmente se construyó poco tenía que ver con el imponente conjunto que luego se convertiría en una referencia nacional. El edificio, un hotel balneario de 4 plantas, comenzó a atraer a viajeros procedentes de distintas partes de la geografía, quienes llegaban en búsqueda de tranquilidad y exquisitez. Allí podían disfrutar de diversas zonas de ocio, como casinos y salas de billar, zonas de baño, granja y capilla. Además, había un salón de fiestas con capacidad para 800 asistentes y disponía de grandes comedores con vistas al mar, bodegas y cocinas de renombre, habitaciones de gran lujo y alumbrado por electricidad. Aparte, se construyó otra edificación para que la clientela menos acomodada también pudiera hospedarse en la zona. También se ofrecían momentos de recogimiento espiritual en una iglesia dentro del mismo recinto. Así, el balneario alcanzó rápidamente el estatus de uno de los más prestigiosos del país. Bautizado como Hotel Miramar, ofreció a sus huéspedes un sinfín de recuerdos memorables durante las décadas en que estuvo en pleno funcionamiento. Nacía así el Hotel Balneario Miramar, estación de invierno. Personas de toda España acudían a Busot para disfrutar de este espacio. En él incluso se llegaron a alojar los reyes de España. Es entonces en el año 1930 cuando el propietario del hotel, el marqués de Bosch, perdió la propiedad en una partida de póker, lo cual provocó su cierre abrupto. Tras más de 100 años de éxito, la llegada de la guerra civil provocó la desaparición de la poca clientela aún interesada y el hotel permaneció cerrado. Empleado por los republicanos en la guerra civil, se cuenta que en su interior y por debajo del mismo existen varios túneles que servirían como refugio o escapatoria durante la guerra. Algunos de ellos se dice que tienen salida a la Cova del Llop, en la vecina localidad de El Campello. Pero este punto lo retomaremos de nuevo más adelante, pues los túneles subterráneos localizados en los alrededores del Preventorio agregarían otra capa de misterio al lugar.
En 1938, el Estado decidió darle un nuevo uso, una vez finalizada la guerra. Se convirtió este antiguo hotel de lujo en un sanatorio, concretamente un preventorio infantil de tuberculosos, un espacio al que también poder llevar a los niños no contagiados para evitar que se infectasen y a la vez dar cabida a los huérfanos. Y, aunque los documentos oficiales no reflejen nada de ello, la leyenda cuenta que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles. Y además, y esto sí que está recogido en documentación, se produjeron varias muertes. Aunque no fue escenario de una alta mortalidad ni estuvo marcado por un pasado especialmente trágico, 3 muertes quedaron registradas dentro del recinto, pero ninguna estuvo relacionada con la tuberculosis. La primera fue la de una enfermera que pereció en un incendio originado en un edificio aledaño, hoy desaparecido. La segunda víctima falleció debido a una enfermedad distinta y la tercera perdió la vida tras sufrir una fuerte insolación. En 1960, y con la tuberculosis controlada, se cerró este edificio. Es a partir de entonces cuando algunas personas comenzaron a reportar sucesos paranormales. Pese a este limitado historial trágico, el lugar es famoso como uno de los enclaves más enigmáticos del país. Se reportan psicofonías, sombras fugaces e incluso la presencia de una dama blanca. Esta leyenda es la más repetida, protagonizada por la tenebrosa mujer vestida de blanco en el edificio. Esta se pasearía por las noches y, según algunas historias, se trataría de la mujer del conde de Casas Rojas. En una oquedad del techo, como una especie de claraboya, el techo deja un espacio para que la dama pueda asomarse en las ocasiones que ha sido vista, según los testigos. Ahí es donde esta mujer mira a las personas y desaparece por la escalera que queda cerca, las cuales conducen al piso superior. Un antiguo espejo, situado en la primera planta, habría jugado un papel especial en estos relatos. Se decía que aquel espejo reflejaba el rostro perturbador de esta mujer atrapada entre 2 mundos, con un gesto inquietante que parecía mezclar risa y llanto al unísono. En ese mismo espejo se aparecían también niños, un lugar donde los infantes que aún vivían en el edificio se podían mirar, solo para aterrorizarse de ver, en su reflejo, a más niños de los que realmente ocupaban en esa estancia. Definitivamente, no estaban solos en ningún momento. En ese mismo lugar es donde se encuentra la foto del monje. La imagen del monje con el niño en brazos, captada a través de la cámara de Pedro Amorós en el preventorio de Aigües de Busot, es uno de los fenómenos más estudiados por los investigadores de lo paranormal. Esta fotografía, realizada en torno al año 2000, fue calificada de origen paranormal, y a día de hoy se sigue especulando si es cierto o no que un monje con un niño en brazos es lo que revela la imagen, pues hay ciertos investigadores paranormales que indican que podría ser una decoloración de la escalera y que hiciera esa cierta pareidolia. En otra ocasión, durante una sesión psicofónica y ante la pregunta de si hay alguien allí con ellos, el investigador dijo sufrir un golpe en la espalda. Empieza a tener bastante dolor y en cuanto levanta su camiseta, todos pudieron comprobar que tenía la marca de un manotazo y unos arañazos provenientes de las uñas de dicha mano. Otra vez estaban grabando un reportaje autonómico en su interior, cuando el cámara y el reportero comenzaron a sentir que se les caía arena sobre sus cabezas. Estupefactos, pensaron en un primer momento que se les podía caer el techo encima, así que se desplazaron rápidamente a un lugar seguro. Una vez volvieron,
comprobaron que el techo estaba intacto. Sin embargo, algo había cambiado. En el suelo inmediato que era sustentado por la zona concreta del techo de la planta inferior, algo o alguien había dejado unas marcas sobre el polvoriento suelo. Eran unas manos pequeñas de niño grabados y marcados en la arena del piso de arriba. Todo esto llevó a convertir el espacio en un punto de encuentro de sectas. No son pocas las veces que amanece la zona con restos de rituales. Imágenes de manos con sangre o lo que parece pintura roja pueden verse en algunas paredes de salas que fueron empleadas para desconocidas reuniones. Incluso Belén Esteban, una famosa de España, acudió en un momento a visitar la zona con Copérnico García en un programa de misterio. Tal es así su popularidad en el tema, incluyendo uno de los rostros más conocidos en materia de sucesos paranormales en nuestro país, como es el comunicador Iker Jiménez, quien ha dedicado más de un programa al preventorio. Estando Nacho Navarro, el periodista investigador, en la segunda planta, Copérnico abajo y Luis Uriarte en el exterior, escucharon de pronto el llanto y el grito de un niño. Sin embargo, allí no había nadie más que ellos. El grito provenía del interior del edificio. Ya desde hace unos años, la propiedad vuelve a ser privada y varios son los proyectos que se han planteado para revitalizar el espacio. Se han explorado diversas utilidades para este lugar, una residencia militar, un hospital o incluso un nuevo balneario. No obstante, las constantes crisis económicas han impedido que esto sea una realidad. El ayuntamiento de Busot ha vallado la zona y pide que la gente no se acerque hasta allí. Afirman que no hay nada extraño y que lo único que se han registrado en los últimos años son actos vandálicos. Pequeñas procesiones de ánimas, incluso vista por los niños ingresados en aquella época, son también otros fenómenos que han ocurrido aquí. Aquellas ánimas parecían ser unos niños con velos blancos en la cabeza, encabezada por un hombre muy alto. Paseaban por fuera, a vista de las ventanas del preventorio, rumbo hacia la antigua iglesia que se encontraba cerca. Esas mujeres que antaño fueron niñas aún recuerdan hoy en el pueblo a aquellos niños muy pálidos que a veces llevaban candelabros con tenue luz y que caminaban lentamente bastantes noches. Era tal la cotidianidad de este hecho que muchos niños se aglutinaban en la ventana noche tras noche con intención de ser testigos, una vez más, de aquella extraña cofradía. Es precisamente esa noche entre el preventorio y la iglesia donde parece haber más sucesos extraños. Cánticos de iglesia, de misa, resonaban cuando el sol ya daba comienzo al crepúsculo en el horizonte. El olor a incienso también era una constante para quienes estaban cerca para olerlo. Pero los relatos paranormales no terminan ahí, y en las proximidades del preventorio se encuentran una serie de túneles, cuyo propósito original sigue siendo un enigma. Sin embargo, esos espacios se consideran actualmente puntos clave para la actividad paranormal. Los alrededores tampoco están exentos de este halo inquietante. En una pequeña zona boscosa trasera, se sabe que algunas personas acudieron para quitarse la vida, lo que añade otro componente simbólico a quienes buscan explicaciones para los sucesos extraños reportados en el lugar. El origen exacto de esta inmensa carga fenoménica sigue siendo un misterio. Algunos atribuyen los eventos a la energía particular del área, dado su carácter termal y magnético. Otros especulan que podría tratarse del resultado de rituales oscuros realizados por sectas en el pasado.
Se cree que estas prácticas podrían haber abierto algún tipo de portal hacia otras dimensiones o permitido la entrada de entidades desconocidas al recinto. A pesar de todos estos testimonios y leyendas, difícilmente contrastables, Aigües no quiere fantasmas, y me explicaré bien. El pueblo que acoge al antiguo preventorio se ha hartado del fenómeno paralelo que se lleva sucediendo en las últimas décadas, el de los amantes de los fenómenos paranormales que se cuelan en el edificio en ruinas. De hecho, el alcalde de esta localidad de montaña de poco más de 1000 habitantes, situada a medio camino entre Alicante y Benidorm, advierte constantemente que el pueblo no es partidario de que se asocie la historia del inmueble a apariciones, cacofonías y sombras, como proliferan en Internet. Es algo que en el pueblo llevamos mal, porque no dejan de ser leyendas urbanas que no hace otra cosa que favorecer que muchos entren en una propiedad privada, afirma Jordi Mourisco. El motivo es del todo comprensible por todos. Se han dado varios incidentes entre moradores, la mayoría jóvenes, que han sufrido percances en el interior, como caídas o cortes. Es por ello que aprovecho este vídeo para repetir el mensaje que el alcalde y los cuerpos de seguridad también hacen. Está prohibido el acceso al terreno, y mucho menos al interior del edificio. Aunque somos apasionados del misterio y de los casos de fenomenología paranormal, permitidme que muestre mi desagrado por quienes arriesgan sus vidas al ingresar en sitios así, poniendo en peligro la de otros muchos que luego deben ir a socorrerles. Habiendo querido dejar clara mi opinión sobre este punto, el lugar permanece tranquilo a espera de lo que se decida sobre el futuro. Habiendo querido dejar clara mi opinión sobre este punto, el lugar permanece tranquilo a espera de lo que se decida sobre su futuro. Entre tanto, las noches seguirán llegando y oscureciendo sus pasillos y muros, albergando muy posiblemente la presencia de seres que, a día de hoy, siguen siendo un misterio en el fantasmal edificio del Preventorio de Aguas de Busot.